Es un orgullo el que nosotros nos llamen cristianos. Como les decía, yo creo que todos conocen de Cristo. Tú les preguntas y claro que conocen de Cristo. Pero hay una diferencia abismal, muy grande, que lo marca todo. El que conozcas de Jesús a que conozcas a Jesús. Eso es muy diferente. ¿Y quién no conoce de Jesús? Los judíos, claro que conocen de Jesús, pero para ellos es un farsante. Para ellos no fue Dios. Para ellos a lo mucho que llegó a ser fue un maestro que no resucitó, que el diablo se encargó de hacer las cosas de tal manera de que no creyeran en él, la gran parte. Porque ellos estaban esperando a Jesucristo a ser liberados del pueblo, de la esclavitud en la que estaban, de la ocupación que tenían. Ellos siempre han estado ocupados por otros pueblos, los otomanos, los romanos, los babilonios, etcétera, 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 y siempre han estado en lucha, y lo más grande que pasó fue que cuando fueron dispersados por los romanos, en donde estuvieron en el año 70 hasta hace poco, unos cuantos años, en que la ONU les volvió a dar una parte de su terreno. Entonces, ¿quién no conoce de Jesús? Tú llegas, ¿conoces de Jesús? ¿Sí? ¿Y quién es? Pues el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Y ahí se quedan. Y comienzas a platicar con ellos y comienzas a ver que tienen un conocimiento erróneo de quién es Jesús. Porque a Él no lo conocen. A Él. Los discípulos, ya casi al final, Felipe les dice: Jesús, nomás enséñanos quién es el Padre, cómo es el Padre. Ay, Felipe, ¿cuántos años he estado con ustedes? ¿Y todavía me sales con esa pregunta? El que me ve a mí, ve al Padre. Se los he dicho muchas veces. Pero recuerda que los discípulos en ese momento, en los evangelios, ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos tenían al Espíritu Santo a un lado, pero no dentro de ellos, y en dado momento sobre ellos cuando eran enviados a practicar todo lo que Jesús les había enseñado. Y los Hechos, que es una continuación de los evangelios. Es una continuación de los evangelios y son los hechos del Espíritu Santo. O sea, son los hechos del Espíritu Santo. Ahí es donde comienza a cambiar todo, como unos días antes, unos meses antes, 2 meses, Pedro es lo más notorio que tenemos. Pedro había negado a Jesucristo 3 veces, como se le había profetizado, y como en ese momento en que ya eran llenos del Espíritu Santo, comenzaron a tener una revelación de Jesucristo, una revelación, y a comenzar a conocerlo a Él, no de Él, sino a Él, y que todo lo que hacían ya era algo muy grande, ya era fabuloso eso. Ya Él predicó y se convirtieron 3,000 y luego 5,000, etcétera, etcétera, y la iglesia crecía y crecía.
Y sobre eso quiero estar platicando con ustedes tenemos al Espíritu Santo y tenemos que conocer a Jesucristo. Porque el diablo se ha empeñado, bueno, es su trabajo, de distorsionar el conocimiento que tenemos de Él, de que no lo conozcamos como es Él, a Él. Y cuando no puede detenerte, confundirte, te empuja. ¿Se acuerdan aquella vez que iban Bernabé y Pablo? Y que había una mujer que era adivina y les gritaba: estos son los hijos de Dios, ellos hablan de la salvación verdadera, ellos realmente traen una palabra del cielo, y les decían muchas verdades. Todo lo que decía ella era verdad, pero lo que quería hacer ella era incomodarlos. Y en una de esas Pablo se voltea, ya no aguanta más eso, y le ordena al diablo que salga, y ella estaba diciendo la verdad. Entonces el enemigo tiene una estrategia muy bien formada para que nosotros nos equivoquemos y no lleguemos a conocer a Jesús. Porque yo me pongo a meditar y le digo: Señor, ¿realmente te conozco a ti? Porque, y piénsalo tú en tu persona, porque si te conociera a ti realmente, mi vida fuera diferente. Mi vida sería muy transformada. O sea, no tan poco, tan paso, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño. Porque a veces estamos como esa pareja de la anécdota, del chiste, en el que le dice: ay, mi amor, estoy tan enamorado, son novios, está de visita y creí que no ibas a venir. No, nada me detendría al no venir a verte. Yo siempre estoy pensando todo el día en ti, declarándole su amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando se despiden le pregunta: ¿vas a venir mañana? Ay, le dice: están programadas lluvias. Entonces, una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos. Entonces, realmente hay ese amor que Él está declarando, o está limitado por cosas, por situaciones que a veces son más fuertes que nosotros. Te voy a poner un ejemplo que me vieron a la mente. Dice la palabra que dice Jesús que donde estén 2 o 3 reunidos, 2 es lo mínimo porque uno está con Él y necesita 2 para estar en medio, y aquí estamos más de 2. Entonces, Jesucristo, según lo que Él dice, porque Él no miente, si hay algo imposible para Dios, es que Él mienta. Él es omnipresente, como lo vamos a ver, y Él está aquí en medio, viéndonos. Te está viendo. Si te duermes, ¿qué haces? Si ves el reloj a ver cuánto falta para que me calle, para irte. Él sabe qué estás pensando. Él nos está viendo. El mundo espiritual es mucho, pero por mucho más grande que el mundo material, que lo que vemos. Entonces ponte a pensar, si Jesucristo está ahí sentado en medio y nos está viendo, ¿cuál fuera nuestra actitud? O sea,
¿sería la que tenemos? No, definitivamente no sería esa actitud que tomamos. Sería muy diferente. Yo creo que gran parte de nosotros estaría tirado a los pies de Él, rodeado. Yo sería el primero que me tiraría un clavado para allá antes de que me ganen. Pero nosotros creemos, porque el mundo espiritual lo tenemos que entender, que comprender a través del Espíritu. Si realmente hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, el que nació de nuevo no fue el cuerpo, no fue el alma. El que nació de nuevo fue el Espíritu. Y nació de nuevo, ¿por qué? Porque en una ocasión el Espíritu estaba vivo y murió a causa del pecado. Pero Jesucristo, ahora que nos ha hecho libres del pecado, nuestro espíritu ha vuelto a tomar vida para Él comunicarse a través del Espíritu, para que nosotros nos podamos comunicar con seguridad al mundo espiritual. Y eso lo podemos hacer solamente con el Espíritu Santo, que esté dentro de nosotros, porque somos templo de Él, somos habitación del Espíritu Santo. En Santiago 2:18 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, le dice. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Ah, caray! O sea, estás bien que creas que Él es un solo Dios. Los demonios lo ven y creen en Él. Entonces, en esa parte haces bien, pero no te puedes agarrar de eso. No te puedes sujetar de eso como fundamento. Porque ellos también creen, y qué bueno. Pero el creer, el tener fe, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, yo creo que la mayor parte de México, pues, hemos oído hablar de Jesucristo. Es un país religioso, toda Latinoamérica. Hay muchas regiones donde no ha llegado la palabra, es cierto, y todavía está llegando a muchas partes del mundo. Pero aquí en México en especial, yo creo que todos conocemos. Tú le preguntas, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Y te van a hablar, sí, yo conozco de Él. Pero ya tener una conversación con Él y con cristianos que tomamos el nombre de Cristo, nos es difícil el tener ese conocimiento de Él, conocerlo a Él. Porque como veíamos en el Instituto Bíblico, el que realmente me ama, cumple con los mandamientos, con lo que Él nos dice. En Juan 9, aquí está en contexto, es muy interesante, porque hay mucha revelación, ya lo vimos en el Instituto Bíblico, al ver el capítulo
cuando Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y mientras caminaba Jesús, dice, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, le dijo, ¿por qué nació ciego este hombre? O sea, un fariseo, le dijo un judío. Le preguntaron sus discípulos, perdón. ¿Fue por uno de sus propios pecados o por los de sus padres? Si nació ciego, pues él no había pecado, nació con pecado, como nacemos todos nosotros con el pecado original. Pero yo creo que se referían a alguna maldición, alguna cuestión genética, etcétera, etcétera. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado, Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían que no. Solo se le parece, dice, porque ahora pues estaban viendo ese milagro. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús. Al hombre al que llaman Jesús. Y me dijo, ve al estanque Siloé, etcétera, etcétera, le relata. Y después, pues fue tomado por los fariseos, por los maestros de la ley, etcétera, y se lo llevaron para interrogarlo. Y lo estuvieron interrogando y le decían al padre, a él, al papá, que les dijera sacarle más sobre lo que había sucedido. Hasta que él se enfadó y en el versículo 25 le dice, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Eso es muy importante. Tiene tanta revelación que eso es lo que nos debe a nosotros sustentar, levantar ante los ataques del enemigo, mantenerte firme y ver cómo eras y quién eras antes de Jesús en tu vida. Él dijo, mira, yo no sé de él nada, ¿no? O sea, he oído hablar mucho de él, porque todos habían oído hablar mucho de él. De hecho, hasta le obedeció al ir a lavarse los ojos. Y Jesús hacía todo eso para que en el camino su fe creciera, su fe fuera creciendo, tuviera una visualización de lo que iba a suceder. Que él fuera caminando y visualizara que al momento de ponerse agua en los ojos, de limpiárselos, iba a comenzar a ver. Era la fe, esa es la fe. Que él por eso les preguntaba, a Bartimeo le preguntó, ¿qué quieres que haga? Él sabía que era un ciego y él sabía por qué lo perseguía. Pero le preguntó, ¿qué es lo que quieres, Bartimeo, de mí? Recobrar la vista, le dice.
Entonces, en ese momento, él se visualiza recobrando la vista. Y su fe crece, por eso le dijo, que se haga conforme a tu fe. Por como la mujer que iba a tocar el manto de Jesús, ella se visualizaba que tocándolo iba a sanar. Esa es la fe. Ver las cosas que no son como si fueran. Como si fueran. ¿Ven qué clarito es? Qué claro es, qué sencillo es tener fe. Pero a veces vienen y nos dicen, ya quiero cambiar. No. Y le tumbas todo lo que trae en su corazón, cómo se está visualizando. Yo ya no quiero volver a ser el mismo, quiero cambiar, quiero recuperar la familia, quiero hacer eso. No, ya me lo has dicho muchas veces, ya estoy cansada, estoy cansado, etcétera, etcétera. Tú no tienes remedio. Y comienzas a cambiarle la visualización a la otra persona de cómo se ve, hasta que le dice, pues tendrá razón. Y se va. Y ese hijo sale de tu casa y se va. O esa persona, ese trabajador, etcétera, quien haya sido. Le cambias su modo de ver el futuro. Y que vea simplemente lo que está viviendo. Por eso las palabras tienen vida y tienen muerte. Y le dice en el 30, ¿qué cosa tan extraña? Le dijo. Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Les pregunta. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Ahora les está predicando Él. Pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento, ni de otro ciego. Nadie había logrado hacer nada de eso, ni había resucitado a nadie, ni había echado fuera a un demonio, hasta que el mismo Dios caminó en la tierra y comenzó a moverse bajo el poder del Espíritu Santo y comenzó a transformar y a dar todos estos milagros. Y le dicen en el 34, y si este hombre, dice él, contesta en el 33, si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Ya les estaba enseñando este hombre a ellos. No hubiera podido hacerlo. Tú naciste pecador, le dice, hasta la médula. Le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo corrieron. Pero ya les estaba enseñando. Ya les estaba enseñando él a ellos. Y entonces dice en el 39, Jesús les dijo, yo entré, fíjense nada más, oigan bien, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. ¿Cuántos de nosotros, pregúntate tú, eres ciego o ves? ¿O nomás conocemos de Él? Pero no a Él conocerlo. A Jesús, durante el ministerio, conocieron de Él.
Ellos nomás estuvieron tomando información que caía en su mente, en su alma, pero no la entendían. Como por ejemplo cuando leí ahorita aquí, que le dice, nació ciego para que todos, en el 9:3, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos de llevar a cabo antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y luego escupió en el suelo. ¿Tú crees que entendieron? Si ahorita nos es difícil entender, pero ¿tú crees que entendieron cuando les metió eso en medio? Y luego continuó, aparentemente con, que es lo mismo, y continuó hablando con ellos sobre el trabajo que estaba haciendo para que recobrara la vista este ciego. Yo creo que no entendieron, pero cuando recibieron al Espíritu Santo, se les abrieron los ojos, se les abrió el entendimiento, el Espíritu Santo nació de nuevo, pudo ir y traer esa plática que tuvieron y mostrársela, que ahora pudieran entender por qué les dijo eso. Y dicen ellos después, en una ocasión, dicen, con razón, nos hablaba tanto de que este palacio, la sinagoga, este templo, lo destruiría y en 3 días lo volvería a restablecer. Y ya entendieron que no estaba hablando de la cuestión material, sino que estaba hablando de él mismo. Y al 3er día él nació. Pero eso lo entendieron cuando vino el Espíritu Santo. Entonces aquí estaban aprendiendo de él. Tú le preguntas a la gente, ¿eres salvo? Pues sí. ¿Quisieras que viniera Jesucristo ahorita, ya? ¿Y viniera el arrebatamiento? Ay, que se espere un poquito. Que me dé chance. ¿O no lo piensan así? ¿O yo soy el único? ¿O yo soy el único que está diciendo que nos dé un poquito de tiempo? Entonces, Jesús sana a este hombre. Inclusive hasta Herodes Antipas les dijo, quiero conocerlo, les dijo, mostrándose por el impacto que estaba teniendo Jesús en ese tiempo. O sea, todos estaban oyendo hablar de él. Fíjense que todos conocen, pues como estuvimos en la escuela de Platón, de Sócrates, de los grandes filósofos, de mucha gente que vivió en este mundo, inclusive antes, y hay mucho más evidencia de Jesucristo que de todos ellos, de que Él caminó en la tierra. Mucha más evidencia. Entonces, dice en Lucas 23:8, Herodes se alegró mucho por querer conocer a Jesús, porque había oído hablar de él. O sea, hay mucha gente que se conoce. Ay, sí, dice, yo he oído hablar tanto de Jesús que ya quiero conocerlo, que ya lo quiero conocer a él. Pero ¿para qué lo quieres conocer?
para que te sane, para que te haga un milagro económico, para que, no sé cuál es el motivo, pero, y el motivo de él era que quería verlo hacer un milagro. Entonces me imagino que él, Herodes, lo tenía como, pues, un payaso de circo, como un cirquero, pues prácticamente, sin ofender a los, porque ellos hacen milagros y andan así, hacen magia, pues, hacen magia y a veces hay unas magias tan, que se le llama magia, ¿no? Pero son ilusiones. Y él quería que viera eso, quería que hiciera un milagro ahí, que convirtiera una silla en un sapo, o que tirara la vara y se hiciera una víbora, o que hiciera algo. Para eso lo quería conocer. Entonces, la popularidad en esos momentos de Jesús era muy alta. Por eso los líderes religiosos ya no estaban creyendo en ellos. Ya los líderes religiosos estaban celosos. Ya estaban enojados con él. A tal punto que no solamente querían callarlo, sino ahora ya estaban tramando cómo matarlo. Porque le ponían trampas. Él sabía que lo estaban haciendo a propósito el llevarle a un enfermo en el día de reposo. Y Jesús todavía se dejaba querer. Jesús se dejaba querer. Bueno, lo haremos así, decía. Y lo sanaba. Y es que habían desvirtuado tanto lo que Dios había ordenado acerca del sábado. La forma de pensar, creo, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero viendo la revelación y estudiando esto en la palabra, Dios les dejó una muestra en Génesis diciéndoles que ya cuando había creado todo, había trabajado 6 días, ocupó un día en descansar. Pero eso era figurativo porque Dios no se había cansado. Estaba haciendo nada más lo que es la tierra, cuando Él había formado todo el universo. Y lo único que estaba era capacitando la tierra y poniendo ahí al hombre. Entonces, no es que esté cansado, sino que marca ahí que debemos de tomar un día para estar conociendo a Jesús, conociendo a Dios, porque eso es lo que nos va a bendecir la próxima semana. Eso es lo que nos va a dar, nos va a aumentar la fe. No es lo mismo estar en tu casa que venir y congregarte. Y ellos lo habían tomado de una manera muy estricta y la habían llevado a ley y más que ley, que inclusive tan grande que ni ellos la cumplían. Porque el propósito de guardar el sábado era por causa del hombre, para que en ese día, el viernes en la noche, ya a las 6 de la tarde, dejaran inclusive la comida ya hecha, se reunieran, ya sea en el templo, en la sinagoga, en alguna parte, o en las casas, y celebraran la Santa Cena ahí. Y estuvieran ahí conviviendo, y estuvieran leyendo el Torá,
estuvieran leyendo la palabra de Dios, estuvieran meditando. Por eso los judíos, aunque los discípulos, aunque eran unos iletrados como los marineros, como algunos de ellos, Pedro y otros hermanos, Jacob, había como 4 o 5 que se dedicaban a la pesca y que aparentemente pues ellos todo el día trabajaban y no tenían más tiempo más que el sábado para ir a aprender la palabra. Aprender la palabra, esa era la finalidad, y que descansaran. Los agricultores, mi papá era agricultor. Los agricultores siembran 6 veces, 6 años en esa tierra, con diferentes cultivos, pero el 7º lo dejan libre, dejan reposando a esa tierra. Porque saben que se necesita, es una ley, es un principio que Dios estableció en todo. Y nosotros nos dicen, tú trabajas todos esos días, yo necesito un día para mí, para yo estar contigo, para hablarte, para que me conozcas, para que te llenes de mí, para que vengas, abras tu corazón y recibas bendición y sanes y crezcas. Ese es el sábado, que ahora ha sido cambiado a domingo por la resurrección de Jesucristo en el nuevo pacto. Ahora ha sido trasladado al domingo, y es el día en que venimos y estamos aquí pues 2 horas, hora y media, 1 hora, 40 minutos, etcétera. Y de eso la mente se va 3/4 partes a otra parte, a otro lugar, y luego de repente, ¿y ya en qué me perdí? Porque la mente es muy... ¿Dónde está? ¿Qué no veo? Errabunda. Que feo tan... Se oye feo, ¿no? Pero quiere decir que es muy... Agarra monte. Estás pensando y de ratito ahí, ay, qué ricos camarones que me voy a comer ahorita, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso fue creado el sábado era para ellos. Y Jesucristo les dijo, si a ustedes se les cae algún animal en una zanja, es sábado, no lo sacan o lo dejan morir. O sea, con la vara que medían, no se medían ellos. Claro que lo sacaban, pero ellos no permitían que alguien u otra persona lo hiciera. Y para ellos no era problema estar todo el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, pues era su trabajo, el de ellos, los fariseos, los maestros, el estar ahí enseñándoles. Y con eso los tenían agarrados. Porque es una religiosidad. Era una religiosidad muy fuerte, era de las leyes más fuertes que había. Que agarraran a alguien haciendo comida, miren, actualmente en Israel hay gente que tiene que, por alguna necesidad muy grande, tienen que ir a su lugar de trabajo, para sacar algún documento que tienen que enviar. Eso es trabajo. Y pues no lo pueden evitar, porque el mundo no se para. Y estamos en un mundo ya pues, pero no se suben en el elevador. Tienen que hacerlo caminando. Yo creo que es más trabajo caminar, ¿no? Que usar el elevador. Entonces tratan de todas esas cosas simples que han puesto para lo que es el sábado, lo que vino Jesús a abolir. Porque ahora ya no es una ley, ahora es una muestra de amor,
es un fruto de amor, es un fruto del Espíritu, de querer conocer más, de querer aprender, estar aquí con nosotros. Hechos, ya más adelante vamos a ver con más. Hechos 4, 17. Ya, fíjense las actitudes ahora, en que ya ahora estaba Pedro y Bernabé, Pedro y Juan, perdón, ante el concilio, y estaban intimidándolos. Y en el 17, 18 y 19 les dice: así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. O sea, no de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque sabían que en el nombre está la autoridad. Porque el nombre es el que representa quién es. ¿Quién es la persona? Tú dices, ¿quién fue aquella persona fulanito? Y ya lo identificas, se viene a tu mente y todo, si lo conoces y sabes quién fue la persona. Entonces el nombre era lo que era lo fuerte, dice, hablar con nadie en el nombre de Jesús. En el 18, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Punto. Punto, como dice la Pati. No podemos dejar de hacerlo, por más que nos los estén pidiendo. Más adelante vemos en el 5, en el siguiente capítulo 5, en el número 41, y dice, entonces a Pedro y a los apóstoles les ordenaron que los azotarían para que dejaran de hablar de Jesús, porque continuaron haciéndolo. Y el resultado fue peor. El resultado fue peor porque en el 41, 5:41, ¿dónde andas? 41. ¿Qué tan lejos estás? Aquí estás. Los apóstoles, porque los azotaron. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. Traían la espalda sangrando. Le habían dado 39 chicotazos fuertes. Traían dolor, imagínate, pues, no, doliéndoles mucho. Y dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. No lo pararon, al contrario, con más fervor, y ellos estaban contentos de decir: Señor, gracias, porque por causa de ti nos han golpeado, hemos sufrido eso, esta prueba, pero no nos hace cambiar de opinión. Y ellos iban contentos, abrazados ahí, dejando sangre en el camino. Pero eso no les importaba, porque ahora ya conocían a Él,
no de Él. Ahora lo conocían a Él. Señor, gracias, porque por causa de ti, pues mi familia ya no me quiere hablar, porque tú eres más importante que ellos. Porque ellos son tan religiosos que quieren que yo que cambie, que deje esa religión para que me vaya a la de ellos. Y pues, gracias Señor, porque mi esposa se quiere divorciar. Porque ella no quiere nada con Dios. Gracias Señor, porque yo la amo, yo la quiero, para mí, pero tú eres más importante que ella. Lo más importante de mi vida eres tú y la relación que yo tengo contigo. Pero estamos como la madre. Pero si llueve, pues ya no vengo. Pues ya no voy a venir. Entonces, ellos estaban contentos con todo eso. Fíjate, Pablo fue el máximo perseguidor de todos los, y ahora se había convertido en el máximo seguidor de Jesús. Pero tuvo un encuentro personal con Jesús. Y a partir de ese momento dedicó toda la vida en predicar que Jesús es realmente el Mesías. En Hechos 9, 20 y 22, dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Él no podía predicar otra cosa. Yo me imagino que se quedó como 150 veces, ahí yo no sé qué. Él es el Hijo de Dios. A ese que yo tanto perseguí y quería que bla, bla y tantas cosas, estaba equivocado totalmente. Él es el Hijo de Dios. Lo que Él dijo ser, sí es. Es verdaderamente Él. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y la predicación de Saulo se hacía en el 22 cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías, porque les llevaba, él conocía las escrituras de la ley y del Viejo Testamento, pero a todo lo que da. Él era maestro de maestros. Él era un erudito en todo eso. Entonces él trayendo las profecías y luego viendo cuándo se cumplieron, los dejaba callados. Los dejaba callados totalmente, no podían refutarle nada de eso. Y así estaban ellos platicando todo esto. Pablo también estuvo dispuesto a morir por el nombre de Jesús. En Hechos 21:13, yo estoy dispuesto a no solo ser encarcelado en Jerusalén, le dice, sino incluso a morir en el nombre de Jesús. Sino incluso a morir en el nombre de Jesús. Y sigue más, pero aquí le vamos a dejar. Pueden pasar los de la alabanza. Hay mucho que hablar y más que preparar, porque con la palabra, como ven, estamos haciendo ver lo que es Jesús. Y luego vamos a ver cosas muy interesantes como María. María. Somos unas Martas o unas Marías. A mí me bendijo tanto eso.
María tuvo 3 encuentros nada más con Jesucristo. Y los 3 tirada en el suelo. La primera vez que llega, cuando estaba con Marta y ella a los pies de Jesucristo. Cuando muere Lázaro, Marta le dice: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María dijo exactamente lo mismo, pero a los pies de Cristo. Y la tercera ocasión, cuando estaba en una cena, estaba cenando y viene y se tira a sus pies y lo unge con perfume. Ahora sabemos qué quiere decir ungir con perfume. Así preparaban a los muertos, los bañaban de perfume para que no apestaran tan pronto. Es un desierto aquel lugar. Y no los preparaban, los envolvían en perfume y muchas sustancias para evitar el olor. Fíjate, María, 3 veces a los pies de Cristo. Y nosotros, bueno, vamos a darle gracias a Dios.